Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en la historia de las 13 rosas, basándonos en, fuentes históricas que documentan su caso. Queremos entender quiénes eran estas jóvenes y, sobre todo, las trágicas circunstancias de su ejecución. Sí, el punto de partida es estremecedor. 13 mujeres muy jóvenes fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939. O sea, apenas 4 meses después del fin oficial de la Guerra Civil. Y la mitad, según se dice, pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas, la JSU. Precisamente. Es que este suceso se inscribe de lleno en esa demostración de fuerza del régimen franquista, que acababa de instaurarse. Entender ese contexto de posguerra inmediata es clave, vamos. Porque el fin de la guerra no trajo la paz, ni mucho menos. Fue el comienzo de una represión muy dura. Y muy organizada. Entiendo que la justificación oficial, digamos, la versión que se dio, fue que era una respuesta al atentado mortal contra el comandante Isaac Gabaldón, que ocurrió poco antes, el 27 de julio de 1939. Pero a ver, ¿cuál es el problema con esa versión? Pues el problema fundamental, y es algo que las fuentes dejan muy claro, es que esas 13 mujeres ya estaban en la cárcel. Estaban encarceladas en la prisión de Ventas cuando mataron a Gabaldón. O sea, no tuvieron ninguna participación material. Imposible. Claro. Gabaldón, era una figura relevante en el aparato represivo. Manejaba archivos sobre opositores, masones, comunistas. Archivos que se usaban en los consejos de guerra sumarísimos, esos juicios militares rapidísimos y, terribles. Ya. Entonces, su muerte se utilizó como pretexto, como una excusa para una represalia masiva. Se fusiló a más de 200 personas en los días siguientes y las 13 rosas fueron parte de esa respuesta indiscriminada. Y las cifras que rodean ese día en concreto, el 5 de agosto, son aún más amplias, ¿verdad? Así es, sí. Junto a las 13 mujeres, ese mismo día fusilaron a 50 hombres. Y, según algunas fuentes, entre ellos había un chico de solo 14 años. 14. Además, a menudo se añade a Antonia Torrellela al grupo simbólico de las 13. Ah, sí. Aunque a ella la fusilaron meses después, en febrero del 40. Pero simbólicamente a veces se habla de 14. Otro dato que llama muchísimo la atención es la edad que tenían. Sin duda. Es que eran insultantemente jóvenes. Tenían entre 18 y 29 años. Y de hecho, 8 de ellas eran consideradas menores según la ley de la época. ¿8? Entonces estaban los 21 años. Esta juventud fue lo que provocó una campaña de protesta fuera de España. En París, concretamente, parece que la impulsó una hija de Marie Curie, y de ahí surgió el nombre por el que las conocemos, las 13 rosas. Vaya, aunque la protesta no sirvió para evitarlo. No sirvió de nada en ese sentido. El fusilamiento se llevó a cabo igualmente. Y resulta revelador, como decíamos, saber un poco más de ellas porque no eran un bloque uniforme. Para nada, para nada. Había una diversidad enorme. A ver, encontramos militantes activas, claro, como Carmen Barrero, que era la responsable femenina del Partido Comunista de España, del PC. En Madrid, varias estaban vinculadas a las JSU, pero con roles distintos. Ujú. Algunas con cargos de secretaría, como Virtudes González o Joaquina López Lafite. Otras estaban metidas en la tarea dificilísima y peligrosísima de reorganizar la JSU clandestinamente después de la guerra, como Elena Gil, Victoria Muñoz, Luisa Rodríguez. Pero también había otros perfiles, ¿no? No todas eran militantes tan destacadas. No, claro, había trabajadoras, por ejemplo, modistas como Martina Barroso y Pilar Bueno. Pilar, además, había sido voluntaria en casas cuna durante la guerra, cuidando niños. ¡Qué curioso! Ana López Gallego había trabajado como secretaria en Radio Chamartín. Julia Conesa, que sí estaba afiliada a las JSU, uno de los motivos de su detención fue pegar pasquines. Pasquines que pedían menos viva Franco y más pan blanco. Fíjate qué peligro. Madre mía. Incluso encontramos a Blanca Brisac. Era pianista, estaba casada, tenía un hijo. Y de ella, las fuentes no registran una militancia política clara, más allá de simpatías republicanas, quizá por su entorno. ¿Y cómo las detuvieron? ¿Fueron todas juntas o qué? Pues las circunstancias también varían mucho. Algunas fueron detenidas por delaciones. En algunos casos, parece que esas delaciones se obtuvieron bajo tortura. Ese parece ser el caso de Virtudes González. ¡Qué terrible! Otras cayeron en grupo, ¿sí? Por ejemplo, las que intentaban reorganizar las JSU. Y luego hubo casos como el de Adelina García Casillas. Ella se entregó voluntariamente. ¿Se entregó? ¿Por qué? Era hija de un guardia civil que se había mantenido leal a la República. Y para evitar que la declararan en rebeldía,
que empeoraba la situación legal, pues decidió presentarse. La primera de todas ellas en ingresar en la cárcel de Ventas fue Luisa Rodríguez de la Fuente, muy pronto, el 1 de mayo del 39. Y la ejecución tuvo lugar en un sitio que ahora es muy conocido por esto. Efectivamente, fue junto a la tapia del cementerio de la Almudena, en Madrid. Desde 1988 hay allí una placa que la recuerda, y cada 5 de agosto se celebran homenajes. Se ha convertido, sí, en un lugar de memoria importante. Entonces, si intentamos resumir lo que nos dicen estas fuentes, la historia de las 13 Rosas es un ejemplo muy crudo de la represión franquista justo al acabar la guerra, usando un atentado como excusa para eliminar a jóvenes consideradas opositoras, aunque no tuvieran relación directa con ese atentado. Exacto. Y si lo conectamos con una visión más amplia, lo que impacta es justo eso que comentabas antes, la diversidad de perfiles. No se trataba solo de eliminar a las militantes más activas o conocidas. La represión alcanzó a trabajadoras, a jóvenes con distintos grados de compromiso político, incluso algunas sin una afiliación clara. Ya. Eso lo que subraya es cómo el miedo y el control se intentaron extender de forma muy amplia en esa sociedad de posguerra. Nos deja pensando, desde luego. Sí, nos deja pensando en cómo el recuerdo individualizado de sus vidas, sus trabajos, sus edades, sus pequeñas historias, sus aspiraciones truncadas, cómo todo eso contrasta con la frialdad de las cifras y de los mecanismos de la represión estatal. Quizás ahí está el valor que sigue teniendo su memoria, ¿no? En humanizar la historia y en recordarnos las consecuencias irreparables de la intolerancia política cuando se lleva al extremo. Pues hasta aquí nuestra exploración de hoy, un tema duro, pero necesario. Muchas gracias por acompañarnos.